versículos del 8 al versículo 15. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces todos y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, el cual hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice acá, versículo 15, que Pablo y Bernabé dijeron: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra. Pueden tomar asiento. Quiero hablar en esta mañana: Dios aún está vivo. Dios aún está vivo. Servimos a un Dios vivo. Cuando Pablo y Bernabé llegan aquí a Listra y empiezan aquí por todos lados de predicar en el evangelio en Iconio, y ahora siendo recibidos por causa de que ellos han sanado ahí en el versículo 8 a un hombre que era cojo de nacimiento, no podía andar, no podía caminar. Quizás mucha gente lo conocía. Inmediatamente Pablo, dice la Biblia, que fija en él sus ojos y viéndole le dice a él a grande voz, porque Pablo no se avergonzaba en el que él había creído, sino le dice a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y después dice: y él saltó y anduvo, empezó a caminar. La gente vio lo que había sucedido y comenzaron a esparcir la voz y dijeron: ¿qué tal si estos hombres son aquellos meteoritos? Porque hay algunos que dicen que durante ese tiempo cayeron unos meteoritos a los cuales le llamaron Mercurio y Júpiter, y aún hicieron un templo afuera de la ciudad, y el sacerdote de Júpiter, no que venía del espacio de Júpiter, pero el sacerdote del templo de Júpiter trae toros y flores y guirnaldas, y toda la gente se empieza a reunir, y dice la Biblia que empiezan a clamar, y en el versículo, regresando ahí en el versículo 12, dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio, y empezaron a alabarlos, empezaron a exaltarlos, empezaron a postrarse, empezaron a arrodillarse, empezaron a traer loor y gloria. Y Pablo y Bernabé tuvieron que detenerlos y tuvieron que decirles: no, nosotros también somos hombres como ustedes. ¿Sabes? Ningún hombre debe de recibir honor y gloria como tal. Ninguna persona
debe de ser llamado quizás a un Dios, ni aún exaltarlo como un apóstol, ni aún exaltarlo como a uno de estos discípulos, porque solamente para Dios es la honra y la gloria. Allá en Apocalipsis, aún a los ángeles, cuando se arrodillaban delante de los ángeles, los mismos ángeles dijeron: no, a nosotros no, sino a Dios, porque Él merece la honra y la gloria. Y Pablo comienza a predicar y comienza a decirle a ellos: nosotros os anunciamos que de estas vanidades, versículo 15, ustedes se conviertan de estas vanidades, de esto precisamente, de adorar a hombres en vez de ¿qué? En vez de que adoren a un Dios vivo. Y Pablo y Bernabé comenzaron a decirles a ellos: conviértanse al Dios vivo, crean en el Dios vivo, pongan su fe en el Dios vivo, arrepiéntanse de sus pecados y crean a un Dios vivo, porque tenemos cada uno de nosotros un Dios vivo, un Dios que no ha muerto, un Dios que no enterraron allá y se quedó en la tumba. Tenemos y servimos a un Dios vivo. Y cuando todo iba bien, Pablo predicaba: tenemos a un Dios vivo. Y aquí todo iba bien para Pablo, y aquí iba todo bien para Bernabé. Y ellos comienzan y siguen predicando, y dice la Biblia en el versículo 19 que llegan unas personas de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, antes lo querían y le traían flores y guirnaldas y toros, y decían que era un dios, y versículos después lo están apedreando. Pero Pablo sabía que cuando todo estaba bien aquí, y cuando él estaba predicando, él sabía que él tenía un Dios vivo. Pero cuando lo dejaron aquí medio muerto, él sabía también que él tenía un Dios vivo. En ocasiones van a venir tiempos en tu vida en donde todo va a ir bien, en donde todo va a ser color de rosa, en donde vas a tener dinero quizás, en donde tienes un carro, tienes tu familia, tienes un negocio, te estás estudiando, tienes tu empresa, y sí, hay un Dios vivo. Pero en ocasiones te quisiera decir, ¿verdad?, que en ocasiones van a haber situaciones en donde va a haber problemas, donde no va a haber dinero, donde no va a haber familia, donde va a haber lugares en tu vida en donde vas a caer y vas a decir: quizás Dios está muerto, quizás Dios no está aquí, quizás Dios no está conmigo, quizás aún Dios está muerto, porque no veo la mano de Dios. ¿Dónde está Dios? Pero aún en esos lugares tienes que recordar que hay un Dios que está vivo. Me gustaría decirte que nunca vas a tener esos problemas en tu vida. Me gustaría decirte que nunca va a haber oposición. Me gustaría decirte que nunca van a pasar cosas contrarias a tu vida. Pero aún cuando pases por esos problemas, cuando pases por esas dificultades, Dios no ha muerto. Cuando se acabe el dinero, Dios no ha muerto. Cuando estés enfermo, Dios no ha muerto. Cuando quizás choques tu carro, Dios no está muerto. Cuando te dé el coronavirus, Dios no está muerto. Cuando pierdas tu familia, Dios no está muerto. Cuando suceda algún problema, Dios no está muerto. Dios sigue vivo, porque tenemos a un Dios vivo. Dios estaba vivo cuando Abraham fue llamado de Padán Aram a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y cuando Dios lo llamó y Dios se apareció a Abraham, Abraham sabía que él tenía un Dios vivo. Pero cuando Abraham no podía tener hijos, y Dios le había prometido, pero no podía tener hijos, él tenía que recordar que Dios aún estaba vivo. Cuando finalmente vio nacer a su hijo Isaac y todo iba bien, él sabía que había un Dios vivo. Pero después, cuando Dios le dijo: sacrifica a tu hijo y vas a tener que hacer esto, y vino una prueba muy grande para la vida de Abraham, él tuvo que recordar que él
aún tenía a un Dios vivo. Cuando más adelante Isaac tomó a Rebeca como esposa a los 40 años, él podía ver que él tenía un Dios vivo. Pero cuando Isaac y Rebeca después también de la misma manera no podían tener hijos, él tenía que recordar que Dios aún estaba vivo. Cuando Jacob amó a Raquel y le dijo a su tío Labán: mira, yo amo a Raquel y te voy a servir por Raquel 7 años. Y entonces el tío le dijo: está muy bien, si me sirve 7 años, yo te doy a mi hija Raquel. Él dijo: tengo a un Dios vivo. Pero después, cuando pasan los 7 años y su tío le dice: ¿sabes qué? Me vas a tener que servir otros 7 años por Raquel. Él tenía que recordar que él tenía un Dios vivo. Cuando nace a Jacob, uno de sus hijos, José, el soñador, él sabía que él tenía un Dios vivo. Cuando todo iba bien, él sabía que él tenía un Dios vivo. Pero después, cuando está naciendo su hijo Benjamín y él ahí a un lado de su esposa Raquel y está viendo a su esposa morir y finalmente muere su esposa y clama a Dios y dice la Biblia que su alma aún sale de la vida de Raquel. Él tenía que recordar que él aún tenía un Dios vivo. No porque tenía dificultad, Dios había muerto. No porque su esposa había muerto, Dios había muerto. Dios continuaba vivo. Cuando Dios le dijo en sueños a José que sería grande sobre la tierra, y cuando José, el soñador, vio estos manojos de trigo inclinarse delante de él, y cuando después en otro sueño vio a las estrellas, al sol y la luna inclinarse delante de él, José sabía que él tenía un Dios vivo y que él serviría a un Dios vivo. Pero cuando sus hermanos después lo echaron en una cisterna, estaban planeando matarlo, y después lo vendieron a los madianitas y terminó en Egipto y luego termina en la cárcel, José tenía que recordar que él tenía un Dios vivo. Él tenía un Dios vivo cuando estaba en las buenas, y él tenía un Dios vivo cuando estaba en las malas. Cuando los hijos de Israel pasaron hambre aquí en la tierra en Canaán junto con Israel y sus hijos, y ya no había hambre, ya no había comida en la tierra, y ahora había hambre y no sabían qué hacer y se estaban muriendo. El papá, Jacob, Israel, manda a sus hijos hasta Egipto, y entonces cuando estaban pasando por esta hambre, ellos tenían que recordar que ellos tenían un Dios vivo. Y cuando sus hijos llegan allá y se encuentran con el segundo de Faraón, que era José, y José se revela que él es hermano de ellos, y él les dice: Dios ha hecho todo esto para cuidar de ustedes. Dios ha traído toda esta maldad para que ustedes puedan seguir viviendo. Dios aún estaba vivo. Cuando después de 350 años un precioso niño nace llamado Moisés, para sus padres Dios estaba vivo. Pero después, cuando todos esos niños fueron mandados a ser muertos y las cosas no iban bien, y su mamá de Moisés tuvo que poner a Moisés ahí en una barquita en el río, y después la hija de Faraón lo tomó. ¿Sabes qué? Dios aún estaba vivo. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado y estaban siendo puestos ahí como trabajadores para construir todas estas pirámides y todos estos lugares allá en Egipto, y cuando estaban sufriendo, ellos tenían que recordar que Dios estaba vivo. Pero cuando Dios les dio libertad a través de Moisés, y llegaron todas estas plagas, y ellos con mano poderosa, Dios demostrándoles a ellos que Él seguía vivo, ellos recordaron nuevamente: pasamos sufrimiento, pasamos esclavitud, pero ahora podemos recordar que tenemos a un Dios vivo. Y salieron de allá de Egipto. Cuando después salen de Egipto, ellos vieron la mano poderosa de Dios, y ahora estaban caminando rumbo a la tierra prometida, un lugar en donde iban a llegar rápidamente.
Pero después, por su pecado y su incredulidad, se quedaron 40 años en el desierto. Pero mientras ellos estaban 40 años en el desierto, Dios les demostró que Él aún estaba vivo. Él estuvo ahí en una columna de fuego. Él estuvo ahí en una nube sobre ellos durante el día. Él les proveyó maná allá en el desierto. Les proveyó alimento, comida, protección. Aún sus ropas no envejecieron ni sus zapatos se acabaron, porque ellos servían a un Dios que estaba vivo. Cuando llegaron finalmente a la tierra prometida y vieron que Jericó estaba amurallada, quizás se entristecieron, pero tenían que recordar que Dios estaba vivo. Cuando comenzaron a caminar alrededor de esa muralla, de los muros de Jericó, 7 días, y al final, ¿verdad? Gritaron y cada uno de ellos, ¿verdad? Comenzó a caminar hacia adelante, y Dios demolió esos muros y cayeron, y ellos entraron y conquistaron la tierra prometida. Ellos pudieron ver que Dios ciertamente estaba vivo. Cuando Israel tuvo jueces buenos, Dios estaba vivo. Cuando vinieron aquí jueces que no eran tan buenos, Dios aún estaba vivo. Cuando Israel tuvo reyes buenos, ellos tenían que recordar, wow, Dios está vivo. Cuando David fue el rey, ellos podían ver la mano poderosa de Dios. Cuando ellos tuvieron a Salomón, ellos pudieron ver la mano poderosa de Dios. Pero cuando venían ciertos reyes que eran malos y apartados como Manasés, ellos aún tenían que recordar que ellos tenían a un Dios vivo. Cuando antes de todo esto, entre los jueces y los reyes, vino un hombre gigante, Goliat, y empezó a gritar a las tribus, al ejército de Israel, y se empezó a burlar de Israel, y él empezó a decir, a ver, mándenme a alguien que me derrote y todos nosotros vamos a ser sus esclavos. Ellos tenían que recordar que Dios aún estaba vivo. Y cuando David escuchó, ese joven escuchó lo que Goliat estaba diciendo, le dijo, ¿sabes qué? Tú no estás haciendo esto a nosotros, tú estás diciendo todas estas cosas a un Dios vivo. Y mi Dios que está vivo te va a vencer. Y mi Dios que está vivo me va a ayudar. Y mi Dios que está vivo va a demostrarte a ti que Él vive por los siglos de los siglos y que Él es poderoso y que no hay nadie que pueda pararse delante de Él. Cuando ellos fueron deportados a Babilonia, ellos tenían que recordar que había un Dios que estaba vivo. No porque fuiste deportado, no porque te pasó algo, Dios ha muerto. Ellos tenían que recordar que ellos tenían un Dios vivo. Daniel tuvo que recordar que él tenía un Dios vivo, y por eso dice su palabra que todos los días él abría las ventanas de su recámara y hacía oración 3 veces al día hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque él sabía que él tenía un Dios vivo. Él no estaba orando a un Dios muerto, él estaba orando a un Dios vivo. Y te quiero recordar, hermano, hermana, en esta mañana, que tú y yo servimos no a un Dios muerto, servimos a un Dios vivo. Dios vive. Y porque las cosas no vayan tan bien, no pienses que Dios ya ha muerto. Dios sigue vivo. En 1992, cuando me aceptaron en el Instituto Bíblico, todo iba bien y yo decía, tengo un Dios vivo que me ayuda para poder estar aquí en este instituto. Pero después, cuando me expulsaron en 1995 y luego me volvieron a expulsar en 1996 y luego casi me expulsan en 1997 y las cosas no iban tan bien, ¿sabes qué? Aún Dios estaba vivo. Cuando en 1996 yo me iba a casar con alguien más que no era mi esposa y veía todas las cosas que iban bien, yo decía, Dios está vivo. Pero después, cuando el pastor habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Ya no te vas a casar con una muchacha. Y yo pensé lo peor y yo dije, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está sucediendo? ¿Estás tú ahí? ¿Sabes qué? Dios aún estaba ahí, porque Dios no murió y Dios no ha muerto y Dios nunca morirá. Dios aún estaba vivo. Dios no murió. Después, en 1998, cuando hice un viaje a California con uno de mis amigos,
Y llegué ahí a una iglesia y el pastor se enteró que iba a ser misionero a México y me dijo, ven a mi oficina. Y entrando a la oficina habló con una secretaria, le dijo, misionero, este hermano va a México. Y luego le dijo a la otra secretaria, Arturo va a México. Entramos a la oficina, me senté ahí, él se sentó en su escritorio, en la silla al lado de su escritorio, yo del otro lado. Un minuto después llegó una señora media loca, que era la esposa del pastor, no sabía yo. Llegó corriendo y me dijo, yo tengo una esposa para ti. Y yo dije, ok, creo que Dios está vivo. Amén. Pero lo primero que pensé fue, esta señora que está media loca y quién es, ni siquiera me conoce. Y qué tal, verdad, si la muchacha que me está diciendo está bien fea y qué tal si Dios está muerto. Pero cuando me enseñó la foto dije, no, Dios está vivo. Dios sigue vivo. Dios sigue vivo cuando las cosas no van bien. Dios sigue vivo cuando las cosas van bien. Dios sigue vivo cuando en tu vida hay prosperidad y hay bendición. Pero tienes que recordar que cuando a veces estás en una prueba, cuando a veces están pasando cosas en tu vida, tienes que recordar que Dios aún está vivo. Estaba hablando con un hermano y me estaba diciendo este hermano que Dios proveyó 500 metros para una iglesia y yo le dije, wow, ¿y cómo fue? Y me lo explicó y me dijo, ¿sabes qué? Dios no está muerto, Dios está vivo y tú y yo podemos orar a un Dios allá en el cielo, un Dios que aún escucha nuestra oración, un Dios que no está muerto, un Dios que quiere que nosotros pidamos, quiere que nosotros oremos, quiere que nosotros creamos en Él y quiere que cuando nosotros estamos orando sepamos que no estamos orando a un Dios muerto, estamos orando a un Dios vivo. ¿Sabes por qué? Porque Dios aún está vivo. No porque te haya pasado lo que te haya pasado, Él está muerto. Hace tiempo estaba hablando con un joven y le dije, mira, joven, te queremos invitar a la iglesia. Un joven como de 20 años. Y él me dijo, no quiero nada de Dios. Para mí Dios no existe. Para mí Dios está muerto. Y le dije, pero ¿por qué dices eso? No digas eso. Y él me dijo, es que cuando yo era pequeño, mi mamá, mi papá nos dejó. Y luego a los 10 años mi mamá nos dejó y yo tuve que cuidar de mi hermanita y nos tuvimos que quedar en la casa de abuela. Y cuando tenía yo 12, 13, 14 años, yo le pedía a Dios y yo le rogaba a Dios y Él nunca me escuchaba. Y entonces, porque Él nunca me escuchaba, Dios está muerto. Pero yo le dije, joven, no porque Dios no te haya escuchado, Dios está muerto. Dios sigue aún vivo. Dios vive. Tú tienes que acercarte a Él y ver que realmente Dios vive. Y quizás Dios estaba haciendo eso en tu vida para traerte a Él, porque Dios está vivo. Cuando nosotros llegamos aquí a Puebla, nos pudimos dar cuenta de la mano de Dios y decir, Dios está vivo. Pero cuando en el año 2001, después de que había nacido nuestro primer bebé Jafet, y unos meses después mi esposa queda embarazada. Y después de estar embarazada, empezó a tener dolores. La llevé a una clínica y sabíamos que íbamos a perder a ese bebé. Y ella estaba en esa clínica y no me dejaban ingresar a ella a la clínica hasta que trajera dinero. Y recuerdo que fui a unas 4 o 5 cuadras a la avenida Juárez a buscar un cajero, sacar dinero, regresar. Para cuando yo regresé, ya mi esposa ya había perdido el bebé. Y cuando yo regresé me dejaron verla ahí en una cama. No pude entrar al cuarto, parecía que ella estaba muerta. Y yo hasta pensé que estaba muerta y mi corazón se dolió y dije, oh Señor, ¿por qué hemos apenas llegado aquí a Puebla y nuestro primer bebé y ahora estamos perdiendo este bebé y está viva mi esposa? Sí, gracias a Dios estaba viva, pero ¿sabes qué? No porque pasó todo eso, Dios murió, Dios seguía vivo. Dios sigue vivo con nosotros en las buenas y en las malas. Cuando mi esposa
estaba teniendo dolores de espalda y estaba quedando paralizada, Dios aún estaba vivo. Y después, cuando mi esposa fue sanada completamente por la mano de Dios, ¿sabes qué? Dios seguía vivo. Dios está vivo cuando las cosas no van bien. Y Dios está vivo cuando las cosas van bien. No podemos nosotros decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Pero cuando nos alejamos de Él, no pienses que Él ha muerto, porque Él aún está vivo. Jeremías capítulo 10, versículo 1. Jeremías capítulo 10, en el versículo 1. Ve lo que dice ahí la palabra de Dios. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, a casa de Israel. Jeremías 10:2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Sabes qué? La gente allá afuera tiene temor de varias cosas. Tienen temor de la pandemia, tienen temor de las guerras, tienen temor de las hambres, tienen temor de esto, tienen temor de aquello. Y dice la palabra de Dios: no aprendas los caminos de la gente de allá afuera, ni tengas temor. Versículo 3. Porque las costumbres, o sea, tradiciones de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Dice la palabra de Dios: las costumbres de las naciones, las costumbres de los pueblos allá afuera, es que toman un leño, le dan forma y lo ponen acá, lo cubren de plata, lo cubren de oro y le llaman niño Jesús, y le llaman un ídolo, y le llaman un Dios. Pero dice la palabra de Dios: eso que está ahí lo tienen que clavar con martillo y con clavos para que no se mueva. Versículo 5. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. ¿Alguna vez has visto que están llevando ahí a un ídolo, llevando ahí a un Dios que no puede hablar, que no se puede mover, que está derechito como una palmera, pero no tiene poder, porque es un Dios muerto, es un Dios falso, es un ídolo que no habla, que no puede escuchar tu oración? De tal manera que cuántos de nosotros estamos ahí pidiéndole a la Virgencita de Guadalupe, pidiéndole a Santo Arturo de la Tocha, pidiéndole a la Divina Providencia, pidiéndole a un Dios muerto. Tú y yo no servimos a dioses muertos, tú y yo servimos a un Dios vivo y verdadero. Versículo 4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. Versículo 7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. ¿Sabes por qué hay que temer a Dios? Porque es un Dios vivo. Hay que vivir una vida como si tuviéramos un Dios vivo, porque tenemos un Dios vivo. No podemos vivir una vida en pecado porque hay un Dios vivo. Pero a veces vivimos una vida en pecado. ¿Por qué? Porque piensas que Dios ha muerto, porque piensas que Dios no está ahí, porque piensas que Dios no te puede ver, piensas que Dios no tiene poder, piensas que Dios es como un ídolo, piensas que Dios es como una estatua, piensas que Dios es algo que tienen que llevar y algo de la imaginación y algo que alguien ha creado. Nosotros no hemos creado a Dios, Él nos creó a nosotros. Nosotros somos imagen de Él, nosotros somos creación de Él. Nosotros no adoramos a un Dios muerto, nosotros adoramos a un Dios vivo. Versículo 7 dice: porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño, ese ídolo. Versículo 9. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice, de manos del fundidor. Los vestirán. ¿Sabes por qué los tienen que vestir a los ídolos? Porque son solamente eso, ídolos.
Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo. Tenemos a un Dios vivo. Dice acá, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir o aguantar su indignación. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios vivo. Servimos a un Dios vivo. No solo servimos a un Dios vivo, servimos al único Dios vivo. No hay otro Dios. Alá de los musulmanes no es el Dios. Krishna de la India no es el Dios. Zeus de Grecia no es el Dios. Ra de Egipto no es el Dios. Buda de los hindúes no es el Dios. La Santa Muerte no es el Dios. La Virgen de Guadalupe no es el Dios. El Santo Niño de Atocha no es el Dios. El único Dios verdadero, el único Dios vivo, el único Dios que hizo el cielo y la tierra, el único Dios que tú y yo adoramos, es al Dios al que tú y yo servimos. Él es Jehová de los ejércitos. Él es Adonai Tsebaot, Señor de los ejércitos. Él es Shalom, el Dios de paz. Él es El Shaddai, el Dios todopoderoso. Él es El Elión, el Dios altísimo. Él es El Elohim, Él es Dios. A Moisés le dijo, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no tiene principio ni tiene fin. A Él nadie lo creó, pero Él creó todas las cosas. A Él nadie lo formó, pero Él nos dio vida a nosotros. A Él nadie le dijo qué hacer, pero Él nos ha dado su palabra para saber qué hacer. A Él nada se le pasa porque Él es Dios. A Él nada se le olvida porque Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Él todo lo sabe porque Él es omnisciente. Él está en todo lugar. Él es omnipresente. Él sabe lo que tú piensas porque Él es Dios. Él sabe lo que tú hablas porque Él es Dios. Él sabe cuando tú mientes porque Él es Dios. Él sabe cuando eres deshonesto porque Él es Dios. Él sabe cuando engañas a alguien más porque Él es Dios. Él sabe cuando estás estafando porque Él es Dios. Él sabe cuando eres infiel porque Él es Dios. Él sabe cuando hay incredulidad en tu corazón porque Él es Dios. Él sabe cuando pecas porque Él es Dios, porque Él es un Dios vivo. Él no es un Dios muerto, Él es un Dios vivo. Él sabe tu actitud porque Él es Dios. Él sabe tus motivos porque Él es Dios. Él sabe por qué viniste hoy a la iglesia porque Él es Dios. Él sabe si viniste con una buena motivación o Él sabe si viniste a criticar porque Él es Dios. Él sabe nuestras razones porque Él es Dios. Él conoce nuestra vida completamente, adentro y afuera, y nuestro corazón, porque Él es Dios. Porque Él está vivo. Porque nosotros no servimos a un Dios de muertos, sino servimos a un Dios vivo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Allá en Hechos Pablo está predicando y Pablo está diciendo: convertíos de estas vanidades, conviértanse de su pecado, conviértanse de su maldad a un Dios vivo. Cuando él estaba caminando en Grecia, encontró un lugar en donde decía al Dios no conocido, y Pablo comenzó a predicarles y decirles a ellos: de este es precisamente al que nosotros predicamos y adoramos. No podemos nosotros poner una imagen, porque una imagen no lo puede contener, una iglesia no lo puede contener, un templo no lo puede contener. Dice la palabra de Dios que los cielos son el estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque Él es un Dios grande y poderoso. Él es un Dios vivo, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Pablo estaba diciendo: wow, qué tremendo, me da gozo de que la fe de ustedes, la fe en Dios que ustedes tienen, la gente se ha enterado, esa fe se ha extendido. Gloria a Dios. ¿Por qué?
Porque así debería de ser. Versículo 8 continúa, dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar más, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo dice, ustedes han hecho bien en convertirse de los ídolos a un Dios, pero no solamente un Dios, sino el Dios vivo y verdadero. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Sabes qué? No podemos nosotros ser altivos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo. No podemos nosotros darle la espalda a Él, y a veces somos altivos y le damos la espalda a Él pensando que Él no existe. Pero esa soberbia, ese orgullo no debería de existir, porque servimos a un Dios vivo. Y Pablo continúa diciéndole a Timoteo, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Sabes qué? El dinero es incierto. Hay muchas cosas inciertas en esta vida. El trabajo puede ser incierto, pero nosotros tenemos a un Dios vivo. Él no es incierto. Puedes perder tu trabajo porque es incierto. Puedes perder ciertas cosas o cosas materiales porque son inciertas. Puedes perder un carro. Puedes perder aún la salud, porque la salud es incierto. No sabemos si vamos a tener mañana salud o no. Puedes perder algo, pero lo que sí no podemos perder es la salvación en un Dios vivo. Si Él muriera, perderíamos la salvación, porque entonces ¿cómo vamos a poder ser salvos? Pero dice la palabra de Dios que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero sabes, Cristo sí resucitó. Él no está muerto, Él está vivo. Él está a la diestra del Padre Celestial, y el Padre Celestial también está vivo. Y Cristo y Dios están vivos, el Espíritu Santo están vivos, porque servimos a un Dios vivo. No servimos a un Dios muerto, no servimos a un Dios olvidadizo, no servimos a un Dios con poco poder, no servimos a un Dios que no nos conoce, no sabe quiénes somos, sino que servimos a un Dios vivo. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Sabes qué es la incredulidad? La incredulidad es no creer. La incredulidad es cuando quizás tú creías en que había un Dios vivo, pero dice acá un corazón malo. Y el pecado te puede alejar de Dios. Y el pecado, el diablo viene y te dice, hey, Dios no existe, Dios no es real. Cuando Eva, allá en el jardín del Edén, vino el diablo y le dijo, con que Dios te ha dicho esto, no le creas a Dios, deja a Dios, yo soy más poderoso. No creas a su palabra, no creas a sus mandamientos, no creas en su amor, no creas que Él es el Padre Celestial, no le creas a Dios. Y eso es lo que el diablo quiere que tú comienzas a pensar. Y cuando te alejas de Dios y comienzas a irte al mundo y comienzas a meterte en el pecado, va a provocar en ti un corazón malo, lleno de incredulidad. Y eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que tú dejes de creer en Dios. El diablo quiere que tú dejes de pensar en Dios. El diablo quiere que tú dejes de tener temor a Dios. El diablo quiere que tú pienses que Dios no existe. Pero tengo noticias, Dios existe. Y Dios es real. Y Dios está vivo. Dios aún está vivo. Dice ahí, vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. No te apartes del Dios vivo. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice: en el versículo
13 nos está hablando de lo que pueden hacer los sacrificios. El pueblo de Israel sacrificaba y el sacrificio lo que podía hacer, podía traer perdón de pecados. Y en el versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo. Si había perdón de pecados con estos sacrificios de un cordero, cuánto más la muerte de Cristo. Versículo 14, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí está la Trinidad: Cristo, Espíritu eterno, Dios. Dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tenemos un Dios vivo. Y porque tenemos un Dios vivo, un día vamos a estar en el cielo y vamos a darnos cuenta de que tenemos un Dios vivo. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Busca Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ¿quién vive? Cristo vive en mí. Porque Él vive en mí. ¿Cómo es que Cristo puede vivir en mí? Ok, cuando Él murió en la cruz, Él estaba en medio de dos malhechores. Un malhechor de un lado, el otro malhechor del otro lado. Uno de ellos se burló y ¿sabes qué? Se fue al infierno. El otro malhechor, viendo ahí arriba que decía Rey de los Judíos, habló con él. Primero regañó al otro y le dijo: hey, ¿no te da vergüenza que nosotros que nos hemos portado mal y merecemos lo que merecen nuestros actos? Él nada malo ha hecho, Él es justo. Y entonces se dirige hacia Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabes por qué le dijo cuando estés en tu reino? Porque ese muchacho sabía que Cristo, aunque estaba siendo crucificado, aunque tenía una corona de espinas, aunque había sido latigueado, aunque tenía unos clavos en sus manos, aunque tenía unos clavos en sus pies, aunque lo habían alanceado, aunque estaba chorreando de sangre, aunque estaba tratando de suspirar y respirar, aunque sabía que estaba muriendo, aunque sabía que estaba a punto de partir, este muchacho sabía que Jesús era el Rey de los judíos y que iba a vivir por la eternidad. Y le estaba diciendo: cuando estés en tu reino, cuando estés vivo, porque yo reconozco que nunca vas a morir, yo te pido que me des vida eterna y que pueda estar contigo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque yo soy Rey de vivos y no Rey de muertos. Yo voy a vivir para siempre, porque yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y aunque estén estos clavos y aunque esté esta muerte no puede tener victoria sobre mí. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Tenemos a un Cristo que está vivo en la presencia de Dios. Y si tú en esta mañana le pides a Cristo salvación, Él te puede dar una vida eterna, la misma vida eterna que Dios, el Rey eterno, tiene. Pero si tú nunca le aceptas a Él, si tú nunca confías en Él, vas a vivir allá en el infierno, apartado del Dios vivo. Y lo que el Dios vivo quiere para ti es que tú vivas tu eternidad junto con Él. Y no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida aparte de Jesús. Jesús está vivo. Y porque Jesús está vivo y porque Dios está vivo, un día tú y yo viviremos con Él por la eternidad. Tenemos a un Dios vivo. Cuando estés orando, recuerda: tengo a un Dios vivo. Cuando estés clamando a Él y las cosas no vayan tan bien, cuando venga el dolor, cuando venga la tragedia, cuando venga algún problema, no te olvides de Dios, que tienes un Dios vivo y que Él puede responder y contestar cualquier oración, porque Él vive. Dile al Señor: Señor, perdóname, porque ha habido ocasiones en que vivo esta vida como si tú estuvieras muerto.
Me voy al pecado como si tú estuvieras muerto. Hago y deshago como si tú estuvieras muerto, pero ayúdame a recordar que tú estás vivo y que tú estás ahí a un lado de mí y que tu presencia está ahí porque tú vives en mi corazón. Dios aún está vivo. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque servimos a un Dios vivo.